Hay decisiones que ningún ser humano debería enfrentar, decisiones que no aparecen en los libros de ética, ni en los debates filosóficos, ni en las conversaciones tranquilas de madrugada, decisiones que solo existen cuando el tiempo, ese constructo humano para explicar el devenir de nuestras vidas, se rompe, cuando eso a lo que llamamos realidad se vuelve un laberinto, y cuando la responsabilidad cae sobre los hombros de alguien que nunca pidió cargar con ella, y sin embargo ahí está Okabe. Steins Gate es también una historia sobre lo que significa elegir cuando todas las opciones son terribles, sobre lo que significa ser humano cuando el universo te obliga a jugar a ser un dios, y sobre cómo justificamos o intentamos justificar decisiones que en cualquier otro contexto serían inaceptables. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la ética imposible de Steins Gate. Un momento, Mayuri está triste porque el 60% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Así que suscríbete para convertirte en un Labomem y no perderte ningún vídeo sobre Steins Gate. La primera trampa de Steins Gate es que todo empieza con algo pequeño, un mensaje, un simple email, un acto que en teoría no debería cambiar nada, pero en Steins Gate el efecto mariposa se queda pequeño. Lo trivial es devastador y lo que parece un juego se convierte en una condena. Desde fuera vemos a Okabe como el protagonista clásico del viaje del héroe, el elegido, el que tiene la información, el que puede actuar, pero desde dentro es un chico de 19 años que no entiende por qué el mundo se está desmoronando a su alrededor, un chico que descubre que cada decisión que toma tiene consecuencias que no puede prever, que no puede controlar y además que no puede deshacer sin destruir algo a cambio. Y ahí empieza el dilema ético fundamental. ¿Qué haces cuando salvar a una persona significa destruir el futuro de otra? Porque ya sabemos cuál es el gran dilema que Steins Gate le plantea a Okabe y de paso a nosotros, Mayuri o Kurisu. Kurisu o Mayuri, su amiga de toda la vida o la chica con un futuro prometedor que le ha dado un vuelco a su vida y de la que se ha enamorado. Pero es que antes de plantarse ante esa decisión crítica, la más dolorosa que tuvo que tomar Okabe, tiene que atravesar un infierno silencioso, deshacer los sueños de sus amigos. Primero está Suzuha. Suzuha ha vivido toda su vida con el vacío de no tener a su padre, y siguiendo su legado ha decidido sacrificarse para cumplir la misión que él le encomendó, y que la obligará a rehacer su vida desde cero en un pasado remoto que desconoce. Por eso es tan importante para ella conocerlo, tener la oportunidad de llenar, aunque sea un poquito, ese hueco en su alma que le dé fuerzas para enfrentar el resto de su vida en el pasado. Y cuando por fin tiene esa oportunidad, cuando al fin lo logra, Okabe tiene que destruir ese sueño. Seguramente Suzuha fue capaz de deducir por sí misma quién era su padre a pesar de todo después de saltar a 1975, pero Okabe le arrebató la posibilidad de que pudiera decirle cara a cara lo importante que es para ella, así que Okabe tendrá que cargar con esa culpa. La culpa viene cuando nosotros creemos que somos un tipo de persona, de pronto hacemos algo que no es congruente con ese tipo de persona. Luego está Feiris que salvó a su padre, Feiris que cambió el mundo para no perderlo, sacrificando incluso el Mei Queen y su pasión por impulsar la cultura moe en Akihabara. Todo por volver a tener a su padre a su lado, al que había perdido hace 10 años, y Okabe tiene que pedirle que lo deje morir otra vez. No hay forma de suavizar eso ni de justificarlo sin sentir un nudo en el estómago. No hay forma de mirarlo desde dentro sin escuchar el eco de la frase que ella misma pronuncia. Si es por salvar a Mayuri, entonces está bien. Pero no está bien. No puede estarlo. Es un sacrificio que ningún ser humano debería tener que pedir, y sin embargo Okabe lo pide. Después está Luka que por primera vez en su vida se siente cómoda con su cuerpo, Luka que encuentra el valor de decirle a Okabe lo que siente aunque sepa que va a rechazarla, Luka que por fin puede vivir como siempre quiso, y Okabe tiene que arrebatárselo, y además decide hacerlo siendo honesto con ella y pidiéndole que sea consciente de lo que va a perder.
Desde fuera entendemos la lógica, es necesario para superar el 1% de divergencia, pero desde dentro es mirar a alguien que confía en ti y decirle que debe renunciar a la única versión de sí misma que le hacía feliz. Es un acto éticamente insoportable, no porque sea malvado, sino porque es cruel. Y por último está Moeka que vive atrapada en una dependencia emocional devastadora que solo encuentra sentido a su vida en los mensajes de una persona que la manipula. Moeka que no sabe quién es sin esa voz. Y Okabe no solo la arrebata lo único que la sostiene, desenmascarando a FB, sino que incluso la empuja a la muerte, aunque él no fuese capaz de anticipar las consecuencias. Desde fuera podemos decir que es necesario, que Moeka es también responsable del sufrimiento de Okabe, por lo que le hace a Mayuri, pero desde dentro sigue siendo un acto cruel, difícil de soportar. Llevas el peso del mundo sobre tus hombros. Porque cada D-Mail es una pieza del dominó que lo aleja de Mayuri, y cada decisión es un paso más hacia un destino que él no eligió. Cada uno de estos momentos es un dilema ético, igual de doloroso, igual de injusto, igual de imposible, porque Okabe no solo elige quien vive, elige quien pierde su felicidad, elige quien pierde su identidad, elige quien pierde su futuro, y son decisiones que tiene que tomar y no puede responsabilizar a nadie más de ellas. Y entonces llega el dilema final, Mayuri o Kurisu, el dilema que define la serie, el dilema que termina de romper a Okabe, el dilema que ningún ser humano debería enfrentar. Desde fuera podemos tratar de analizarlo. Es un clásico dilema del tranvía, es un sacrificio necesario, es la única forma de restaurar la línea de universo, pero desde dentro es elegir a quien amas más, es decidir quién merece vivir y cargar con la culpa de una muerte que tú mismo provocas. Y aún así lo hace, no porque quiera, sino porque alguien tiene que hacerlo. Entonces, ¿cómo justificamos las decisiones de Okabe? Desde la distancia podemos construir argumentos éticos, como el utilitarismo, salvar a la mayor cantidad de personas posibles, la responsabilidad causal, porque aunque sin querer, él fue quien alteró la línea de universo, el deber moral, proteger a quienes amas, o la coherencia narrativa, la historia exige un sacrificio, pero desde dentro la justificación es otra. Okabe actúa porque no puede soportar la idea de no actuar. Para él no es filosofía ni teoría, es instinto, amor y miedo, es desesperación y humanidad. Y sin embargo, Okabe encuentra una tercera vía, una vía imposible, una vía que solo existe porque él se niega a aceptar que la ética sea un juego de suma cero. La moralidad no es elegir entre dos tragedias, es negarse a aceptar que solo existen dos opciones, y esa vía es la Steins Gate. Amigo mío, sin riesgo no hay arte. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que Okabe tomó las decisiones correctas? ¿Creéis que actuó como un héroe o como alguien que simplemente hizo lo que pudo? ¿Creéis que vosotros habríais sido capaces de pedirle a vuestros amigos que renunciaran a sus sueños? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Quiero saber cómo interpretáis la ética imposible de Steins Gate. Así que me despido ya, pensando en cuál será la siguiente decisión imposible. Hasta el próximo vídeo. Eru Psy Congru.